Estamos listos acá para comenzar la clase de matemáticas. Vamos a estar trabajando con el máximo común divisor y vamos a tener todo ese trabajo con respecto a la parte directamente en concreto, el material concreto. Pero para poder llegar a este punto, vamos a recapitular algunas cositas acá con respecto al máximo común divisor. Miran las palabras con las que tiene juego: máximo, común, divisor. Tres palabras que están relacionadas para poder, digamos, hacer un análisis completo. Vamos a ver de qué se trata el asunto. Entonces, máximo. Cuando tú escuchas la palabra máximo, ¿qué estás pensando a nivel de matemática? Un número alto, un número grande, el máximo valor. ¿De acuerdo? Máximo implica aquí mayor, grande. Común. Van a haber números en específico, vamos a tener números en específico que tienen características similares, que tienen características en común. ¿Pero qué cosa? Divisores. Entonces vamos a buscar primero divisores de números. Después vamos a buscar divisores que sean comunes entre esos números. Y después de eso, después que tengamos claro cuáles son los divisores comunes, vamos a buscar el divisor más grande que tengan esos números. Y de esa manera, el famoso MCD, lo que significa en el fondo es el divisor común más grande que tengan los números con los que vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a identificar el día de hoy lo que va a ser el máximo común divisor de un grupo de números. No puede ser dos solamente, pueden ser varios. Y también vamos a practicar con material concreto el cálculo del máximo común divisor. Y recapitulemos que esto está conectado con la división. Como está conectada con la división, los términos de la división es clave, es vital. Nosotros tenemos acá el divisor, que es el número que está separando en cierta cantidad de elementos a un monto total que se le conoce como el dividendo. Y la clave aquí es que la división tiene que ser exacta. Es decir, que el residuo tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a tener acá en blanco nuestra pantalla un segundito, donde vamos a ir colocando aquí cuáles son los números con los que vamos a ir trabajando el día de hoy. Entonces, para nosotros poder tener presente acá qué es lo que vamos a realizar, observa lo siguiente. Tendríamos para nosotros probablemente que trabajar con ciertos números. Vamos a usar el 9, el número 9, vamos a cambiar aquí el color un segundito. Vamos a poner acá el número 9, entonces nos dice lo siguiente. Bueno, si hacemos el número 9, vamos a buscar los divisores del 9. Si usamos los divisores del 12, ¿cuáles serían los divisores de ese 12? ¿De acuerdo? Entonces ahí tendríamos que hacer ciertas cositas, ciertos detalles, y vamos entonces aquí con material concreto, ¿ok? Entonces resulta lo siguiente. Si usamos el número 9, podemos separarlo en ciertas cantidades, pero eso sí, vamos a trabajar el día de hoy con cartas, con paletas de madera, con nuestras fichas, porque puede que en casa por el momento no tengamos la caja divisora. Y si no tenemos la caja divisora no nos preocupamos porque podemos hacerlo con múltiples cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cartas. Podemos buscar los divisores del 9 de la siguiente manera. ¿Será que el 9 se puede dividir entre 1? ¿Recuerda si el 9 se puede dividir entre 1? Cualquier número se puede dividir entre 1. Es como agarrar la cantidad total y hacer la división directa entre un solo valor. Entonces tú dices 9 entre 1 daría 9 y no habría problema porque a una sola persona le das las 9 cantidades totales, el total. Entonces el 1 es un divisor del 9. Y ahí dices, ok, vamos entonces acá, que el 1 va a ser un divisor del 9 y lo vamos a dejar acá. El 1 es divisor de cualquier número, recordemos eso, ¿de acuerdo? El 1 es divisor de cualquier número. Ahora, el 2. ¿Será que el 9 lo podemos dividir entre 2? Vamos a ver. 1 para acá y 1 para acá. Son dos grupos los que vamos a crear. Después, 1 para acá y 1 para acá. Después, 1 para acá y otro para acá. Y así vamos haciendo ese trabajo. Y observa que nos sobra una carta. Nos está sobrando una carta. Aquí, esto que tengo en la mano es una sola carta que está sobrando. ¿Qué quiere decir esto? Que el 9 no se puede dividir entre 2. Mira que el 9 tienes dos cantidades, sí, pero no, la división no es exacta, te sobra. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2 no es divisor del 9. Y eso lo vas haciendo con grupos que vas a ir separando. Vamos a dividirlo entre 3 personas ahora. Imagínate que le vas a dar cartas a 3 personas y el total son 9. Y empezamos.
Uno para Andrés, uno para Camilo y uno para Santiago. Otro para Andrés, otro para Camilo y otro para Santiago. Uno para Andrés, otro para Camilo y otro para Santiago. Y dices, listo, no sobró nada. ¿Qué quiere decir eso? Que el 9 se puede dividir entre 3. Y mira que con cartas puedes hacer el trabajo. Pueden ser cartas, paletas, fichas, canicas, lo que tú quieras. Y dices, ok, el 3 es divisor del 9. Buscamos acá el 3 y tenemos un segundo divisor para el caso del 9. El 1 y el 3. Listo. Ahora, ¿será que se puede dividir entre 4, entre 5, entre 6, entre 7, entre 8 o entre 9? Resulta que la única forma es dividirlo entre 9. Porque si lo quieres hacer entre 4, por ejemplo, una para Susana, una para Estefanía, una para Luisa y otra para Isabela. Otra para Susana, otra para Estefanía, otra para Luisa y otra para Isabela, y resulta que queda una. No, la división no es exacta. ¿Esta se la queda el profe? No, pero es que la idea es repartirlo entre esas 4 personas. Entonces no es divisible entre 4. En otras palabras, el 4 no es divisor del 9. Mira el juego de palabras que acabo de utilizar. El 9 no es divisible entre 4. A decir que el 4 no es divisor de 9. Entonces ahí el juego de palabras es en doble sentido, pero significa lo mismo. Hasta llegar al punto de conseguir el mismo número, el 9. Entonces mira, si yo tengo 9 personas, ¿cuántas cartas les toca a cada una? Una sola, ¿verdad que sí? Entonces tú las separas en 9 grupos completas y dices, bueno, sí la puedes separar entre 9 porque le toca de una carta a cada persona. Entonces el 9 verá que es divisor de sí mismo, no te sobra nada. ¿Qué quiere decir esto? Que el 9 tiene 3 divisores. El 1, el 3 y el 9. Listo, tenemos esos 3 divisores. Ahora vamos a buscar el número 12. Por ejemplo, el número 12. Te invito a que hagas el trabajo en casa. Yo voy a colocar acá los divisores del 12 para trabajar lo que se conoce como el máximo común divisor y entender de fondo lo que se está trabajando. Entonces, la tarea que te tengo, el reto que te tengo, va a ser lo siguiente. Vas a tomar el 12 o el número que tú quieras y vas a buscar sus divisores. Entonces, es como si tuviésemos las 12 cartas y yo voy a buscar acá los divisores del número 12. El 12 se puede dividir entre 1. Porque 1 divide a todos los números, ¿de acuerdo? El 12 se puede dividir entre 1, listo. El 12 está dentro de la tabla de multiplicar del 2, porque 2 por 6 es 12, quiere decir que el 2 también es divisor del 12. El 12 se puede separar de 3 en 3, porque 3 por 4 es 12 y el 3 también es divisor del 12. Resulta que el 12 también se puede separar de 4 en 4, porque 4 por 3 es 12. Y cuando tú quieres saber si el 4 es divisor del 12, efectivamente lo cumple. Después de esto, el 5 no es divisor del 12, pero el 6 sí. Entonces ahí decimos que el 6 sí es divisor del 12. ¿Y después qué decimos acá? Recuerda que cuando llegamos a la mitad, mira que 6 es la mitad del 12, el 7 no lo es, el 8 no lo es, el 9 no lo es, el 10 tampoco, el 11 tampoco, pero el 12 sí es divisor de sí mismo. Y ahí tenemos los divisores del 12. Entonces atención a esto. Resulta que tenemos los divisores de estos números. Los que están acá abajito, 1, 3 y 9, son los divisores del 9. Mientras que los que tenemos acá, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, son los divisores del 12. Ahora vamos a buscar en casa allí, vamos a pensar y analizar cuáles son los divisores comunes. Y dices, bueno, divisores comunes son las fichas que se van repitiendo. Observa que el 1 se repite, es un divisor común. El 2 no es un divisor común porque no divide al 9. Adiós con el 2. ¿Qué pasa con el 3? Dice, sí, efectivamente el 3 es un divisor común. El 4 divide al 12 pero no divide al 9. El 6 divide al 12 pero no divide al 9. El 9, que es el que sigue allí a nivel de tamaño, divide a sí mismo, que es 9, pero no divide al 12. Y el 12, que es más grande que el 9, no divide el 12, que es más grande que el 9, no divide al 9 de forma exacta. Entonces mira lo que tenemos acá. El 1 y el 3, buscando lo que son los divisores del 9 y del 12. Estos dos, en casa, atención, estos dos son los divisores comunes. ¿De acuerdo? El 1 y el 3 son divisores comunes que tienen el 9 y el 12. Pero si a ti te preguntan, el máximo común divisor de los divisores comunes, ¿cuál es el más grande? Entonces dices, ok, de estos divisores que son comunes, el 1 y el 3, ¿cuál es más grande? Y tú dices, listo, el 3. ¿Qué significa que sea el 3 el resultado para nosotros? Que el 3 es el divisor común que tienen el 9 y el 12 y es el número más alto que los puede dividir a los dos de forma exacta.
Ese es el significado real, atención a esto, ese es el significado real de lo que es el máximo común divisor. Tú lo que estás buscando es el divisor común más grande que tengan ciertos números. Y de esa forma tú concluyes. Entonces ahí viene, chicos en casa, los invito a que piensen siempre esto, porque lo importante de aprender no es solamente recibir información, sino preguntarte cosas. Tú te puedes preguntar, profe, ¿y qué pasaría si? Esa frase es clave, que a partir de este momento siempre tú la pienses. ¿Qué pasaría si ya no es 12 y 9, sino es otro número? ¿Qué pasaría si no tienen divisores comunes? ¿Qué pasaría si? Esa pregunta es importantísima. Atención, siempre todos los números tienen al menos, atención a esto, al menos un divisor común. ¿Sabes cuál es? Vamos a buscarlo por acá, esta belleza que está aquí. Este número, que es el 1, al menos es un divisor común de cualquier número. El 1 siempre va a dividir al que sea. Entonces, ¿por qué te digo eso? Imagínate que los números que estamos analizando son el 7 y el 11. Dos números que tienen una condición en particular, lo hemos trabajado previamente. El 7 y el 11 son números primos. Si tú quieres dividir el 7 en una cantidad exacta de números, no te queda de otra que dividirlo entre 1 o entre 7, porque no se puede dividir entre otra cantidad. Entonces, el 7 solamente se puede dividir, el 7, atención, solo se puede dividir entre 1 y 7. Mientras que el 11 solo se puede dividir entre 1 y 11. Y dices, no tienen más fichas en común. El 7 solo se puede dividir entre 1 y 7. Y el 11 solo entre 1 y 11. ¿Cuál será el divisor común que tienen el 7 y el 11? No te queda de otra que sea el 1, ¿verdad que sí? Y como no te queda de otra que sea el 1, entonces el máximo común divisor entre el 7 y el 11, ¿quién sería? El 1, por más que sea un número chiquito, quiero que quede esto claro, por más que sea un número pequeñito, no importa, porque al final lo que tú estás buscando es el divisor más grande que tengan en común el 7 y el 11, y no te queda de otra que sea el 1. Y de esa manera tú concluyes. Y esto fue un ejemplo con dos números que son primos, que son el 7 y el 11. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde viene otra vez la pregunta. En casa no las hacemos. Pero ¿qué pasaría si son dos números que no son primos y no tengan divisores en común aparte del 1? Por ejemplo, el 4, vamos a buscar el número 4. Atención acá el número 4. Mira el número 4. ¿Cuáles serían los divisores del número 4? Y empezamos a analizar. Bueno, el 4 lo divide el 1. El 1 divide a todo el mundo. ¿El 4 se puede dividir de 2 en 2 de casualidad? Y tú dices, sí, porque 2 por 2 es 4. Y si tú tienes, por ejemplo, 4 cartas, 1, 2, 3. Si tú tienes 4 cartas y quieres dividirla en 2 grupos, puedes hacerlo. 2 para ti y 2 para ti, ¿verdad que sí? Entonces el 4 se puede dividir entre 2. Y dices, ok. Entonces, como el 4 se puede dividir entre 2, miren los divisores comunes que tienen, el divisor que tiene el número 4. El 1, el 2 y el 4, ¿verdad que sí? Y dices, ok, ya tenemos los divisores del 4. Mira que el 4 no era un número primo. El 4 tiene más de 2 divisores. Ahora, ¿qué pasaba con el 9? El 9 no era un número primo. Y vimos hace un momento que los divisores del 9 eran el 1 y el 3. Entonces, cuando colocamos acá el 1, el 3 y el 9 como los divisores del 9, te dices lo siguiente, mira, el 4 no es un número primo, el 9 tampoco es un número primo, pero cuando quieres buscar divisores comunes entre el 4 y el 9, tú te dices, mira, no les queda de otra porque el único divisor común que tienen es el 1, porque es el que divide a todo el mundo. Entonces allí el divisor común que tienen el 4 y el 9, por ser solamente el 1, se concluye que, ahí en casa me lo están diciendo ya, yo lo sé, que el máximo común divisor que tienen el 4 y el 9 es solamente la unidad, es solamente el 1 y no queda de otra. Entonces mira que dependiendo de los números, buscando sus divisores, tú lo que haces es analizar. ¿Cuál será el divisor de este número? ¿Cuál será el o los divisores de este otro número? ¿Cuáles divisores tienen en común? Y después de que sabes cuáles divisores tienen en común, buscas el más grandecito. ¿Listo? Entonces, de esa forma tenemos acá directamente lo que es el máximo común divisor. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Para poder tener aquí ya directamente todo esto
Y para que vayas analizando y asimilando en casa, vamos a ir a un pequeño recreo. ¿Listo? Vamos a ir a un pequeño recreo y ya regresamos para que podamos seguir practicando y hagas llamadas telefónicas para interactuar juntos.